Murcia, ciudad de España. En la Edad Antigua, las culturas íberas de los mastienos y los vastetanos recibieron las influencias culturales de otros pueblos del Mediterráneo más avanzados, mediante las colonizaciones foráneas, como las fenicias, griegas, cartaginesas y romanas. La dominación romana supuso la sustitución de la cultura íbera por la latina y la fundación de la ciudad estratégica de Cartago Nova, capital de la provincia cartaginensis. Una ciudad con gran ambiente universitario y un casco histórico lleno de plazas, iglesias y bares de tapas. La Catedral de Santa María y el Real Casino son dos de sus joyas. La Semana Santa murciana es una de las más singulares del país. Murcia es una ciudad próspera, con una economía diversificada y un fuerte crecimiento demográfico. La ciudad cuenta con una gran cantidad de edificios históricos y museos, que permiten a los visitantes conocer su interesante pasado. Algunas de las principales atracciones turísticas de la ciudad son la Catedral de Murcia, la Plaza Mayor, el Casino de Murcia, el Teatro Romea y el Museo Salcillo, que alberga la mayor colección de obras del famoso escultor Francisco Salcillo. Así es Murcia. Cartagena, ciudad de España. Como se la conocía en tiempos de los romanos a Cartagena, situada en la costa mediterránea de España, es una ciudad con un rico patrimonio histórico que se remonta a milenios. Fundada en el siglo III a.C. como Cartago Nova, su ubicación estratégica la convirtió en un importante puerto comercial y militar. A lo largo de los siglos, Cartagena ha sido testigo de la influencia de diversas culturas, desde los íberos y romanos hasta los árabes y cristianos, cada uno dejando su huella en la arquitectura y tradiciones locales. Una ciudad portuaria con más de 2000 años de historia. El Teatro Romano es su gran emblema, junto con las murallas púnicas y el puerto. Cada septiembre celebra las fiestas de cartagineses y romanos, que recrean su pasado histórico. Así vemos cómo son los cartageneros volvían la mirada hacia sus minas de plata, donde encontrar un buen filón que les reportase beneficios para la recuperación de la ciudad. Se planteó el saneamiento y la expansión de la ciudad, llevándose a cabo numerosas obras de embellecimiento y promoviéndose un nuevo y ambicioso trazado urbano, el ensanche, que pretendía rebasar las murallas para construir una nueva ciudad de amplias avenidas y verdes parques. Así es Cartagena. Pamplona, la ciudadela de Navarra en España. Pamplona, capital de la Comunidad Foral de Navarra, es mundialmente conocida por su famosa fiesta de San Fermín, celebrada cada julio. Esta tradición atrae a miles de visitantes que participan en los encierros de toros, una de las actividades más emblemáticas y emocionantes de la ciudad. Además, Pamplona destaca por su rica historia, que se remonta a la época romana, reflejada en sus monumentos y arquitectura. Pamplona, ubicada en la hermosa región de Navarra, es una ciudad llena de encanto y tradiciones arraigadas. Desde su pintoresco casco histórico hasta sus impresionantes monumentos históricos, cada rincón de la ciudad cuenta una historia fascinante. Sumérgete en la cultura navarra y descubre los eventos históricos y las tradiciones pamplónicas que han dado forma a la ciudad a lo largo de los siglos. Si eres un amante de la historia y el turismo, Pamplona, rodeada de montañas, la llanura de la cuenca de Pamplona ha favorecido siempre el asentamiento del hombre.
En las terrazas del río Arga se han localizado herramientas de piedra que nos remontan unos 75.000 años atrás. Hacia el primer milenio AC ya existe un primer poblado de vascones bajo la ciudad actual, origen del nombre Iruña, en vascuence la ciudad. El general romano Cneo Pompeyo Magno llegó en el año 75 a.C. y fundó la ciudad según el modelo urbanístico romano. Le dio su nombre, Pompaelo, y acentuó su función de enlace estratégico entre la península y Europa. Famosa por los Sanfermines en julio, cuando los encierros recorren sus calles. Su casco histórico tiene plazas animadas como la del Castillo y la Catedral de Santa María. También ofrece buena gastronomía en sus bares de pinchos. La ciudad de Pamplona, en la Edad Moderna, experimentó un importante crecimiento demográfico y económico que la convirtió en una de las ciudades más prósperas de la región. Durante este periodo, Pamplona fue sede de numerosas instituciones y vivió cambios significativos en su estructura urbana. Así es Pamplona. Tudela, ciudad española. A orillas del ancho río Ebro, a mitad camino entre Zaragoza y Pamplona, aparece orgullosa Tudela. La segunda ciudad navarra en población posee un pasado y un patrimonio histórico impresionantes. Durante siglos, aquí convivieron tres comunidades religiosas, la cristiana, la judía y la musulmana. Una herencia, especialmente la sefardí, que pervive. La ciudad de las tres culturas hay que recorrerla a pie para saborear la historia a cada paso. Declarado su casco viejo bien de interés cultural, su monumento dedicado al Sagrado Corazón domina una mezcolanza de saberes que antaño marcaron las páginas del desarrollo cultural y social de la península ibérica durante la Edad Media. Al sur de Navarra, entre la aridez de las Bardenas reales y el verde intenso de la Huerta de la Ribera, se alza Tudela, segunda ciudad en extensión e importancia de este territorio foral. Fundada en el año 802, bajo el mandato del rey Al-Hakani, durante más de 400 años convivieron en ella musulmanes, judíos y mozárabes, imprimiéndole un mestizaje que sigue reflejando su patrimonio monumental. Fue una ciudad tolerante en una época en que dominaba la incomprensión todavía. Pese al tiempo transcurrido, no en vano Tudela pertenece a la Asociación de Red de Juderías de España, que agrupa las ciudades con una historia y un patrimonio hebreo más destacable. Tudela en Navarra destaca por su catedral y por su tradición hortícola, que se celebra en las jornadas de exaltación y fiestas de la verdura. Sus plazas y palacios barrocos forman un casco histórico acogedor como lo es así Tudela. Olite, Navarra en España. Olite, algo más de 40 kilómetros de Pamplona, emerge esta localidad navarra, capital de la merindad de mismo nombre. Situada justo en la zona que constituye el punto de transición entre la montaña y la ribera, aparece rodeada por murallas romanas y medievales, que ciñen en doble cerco un conjunto bien trazado de rúas y plazas. Olite, conocido en euskera como Erriberri, es un pueblo situado en la comunidad foral de Navarra, España. La historia de este encantador lugar se remonta a tiempos muy antiguos, ya que fue habitado desde la prehistoria, como evidencian los restos arqueológicos encontrados en la zona. La silueta esbelta y armoniosa de su castillo-palacio domina Olite, pequeña ciudad situada en el centro geográfico de Navarra, a 42 kilómetros al sur de Pamplona.
Sede real durante la Edad Media, los gruesos muros y torres almenadas del palacio alojaron a reyes y princesas. Declarado Monumento Nacional en 1925, constituye el ejemplo más importante del gótico civil de Navarra y uno de los más notables de Europa. El castillo de Olite es uno de los monumentos más emblemáticos de Navarra, España. Considerado como uno de los palacios más bellos de Europa, este castillo ha sido testigo de importantes eventos históricos a lo largo de los siglos. Durante la época romana, Olite adquirió cierta relevancia gracias a su ubicación estratégica. La villa era conocida como Oligicus y formaba parte de la red de comunicaciones que unía Caesar Augusta Zaragoza con Pamplona Pompaelo y Calagurris Calahorra. Restos de vías y asentamientos romanos corroboran la ocupación y uso continuado del lugar. Durante esta época, un pueblo medieval dominado por su imponente castillo-palacio, uno de los mejor conservados de España. Sus calles empedradas y bodegas cercanas lo convierten en un destino histórico y enológico así. Es Olite para quienes la conocen y viven de su historia y tradición cultural. Así es Olite. Bilbao, ciudad española. Bilbao fue determinante a la hora de consolidarse como el principal núcleo comercial del mar Cantábrico. Su ubicación al final de la ría del Nervión, en una zona llana rodeada de montañas que servían de defensa natural, fue la clave para la expansión de Bilbao. En la Edad Media, Bilbao era zona de paso de peregrinos y comerciantes. Los mercaderes que partían de Castilla hacia Flandes y Gran Bretaña hacían parada en el puerto de Bilbao, que pronto rivalizó con otras grandes ciudades comerciales de la época como Sevilla o Barcelona. Además, se añadieron otras 4 calles al casco viejo de Bilbao, que pasó a llamarse las 7 calles, una denominación local que ha llegado hasta nuestros días. Una ciudad que se reinventó con el Museo Guggenheim, icono del arte contemporáneo. Su casco viejo, las 7 calles, y la ría son ideales para pasear. La gastronomía es otro de sus grandes atractivos, con una oferta de pinchos inigualable. La denominación de Bilbao parece que nació de los 2 márgenes de la ría en la que se encuentra y que, en euskera se diría bi albo 2 lados. En 1300, el señor de Vizcaya, de nombre don Diego López de Haro, dio a esta aldea el título de villa. En aquel tiempo, la ría tenía una gran importancia en cuanto a estrategia y también para el comercio, facilitando que entraran todo tipo de mercancía. A finales del siglo XX y con la reconversión industrial, Bilbao tuvo que hacer un replanteamiento de su economía y comenzó a desarrollarse el Bilbao que conocemos. Las guerras marcan las primeras décadas del siglo XIX. Durante la Guerra de la Independencia 1808 a 1813, los franceses ocupan diversas localidades vascas, pero no Bilbao, foco de resistencia. El 6 de agosto de 1808, se produce una sublevación contra Napoleón Bonaparte, y el 16 de agosto, se toma Bilbao por la fuerza. La ciudad cambia de manos varias veces durante ese año. Por otra parte, las guerras carlistas que asolaron España durante el siglo XIX tuvieron como principal escenario el País Vasco. Bilbao, liberal y económico, era un objetivo primordial. El general Tomás de Zumalacárregui intentó tomar la villa en 1835 pero fracasó,
así como Baldomero Espartero al año siguiente. Al final, en la Tercera Guerra Carlista, en abril de 1874, Bilbao fue sitiada y no fue liberada hasta el 2 de mayo de ese mismo año de manos del general Concha. Bilbao es una ciudad que recibe turistas de todo el mundo, así que si eres uno de ellos no puedes perderte recorrer el casco viejo de la ciudad, visitar el Museo Guggenheim o dar un paseo por la zona de la Ría para dejarte sorprender por la rica gastronomía y la cultura de la capital vizcaína. Bilbao, una ciudad fundada para el desarrollo comercial e industrial, es hoy una referencia artística y cultural que no te va a dejar indiferente. Hoy en día es una de las ciudades más importantes de España y un motor de desarrollo económico en el norte del país. Así es Bilbao. San Sebastián Donostia, ciudad española. La ciudad experimentó un crecimiento constante, pero fue a partir del siglo XIX cuando San Sebastián inició su transformación más radical. A mediados del siglo XIX, la ciudad experimentó un crecimiento económico sin precedentes, atrayendo a una burguesía que buscaba un lugar donde disfrutar de su riqueza y ocio. Esta nueva clase social impulsó la construcción de elegantes mansiones, palacios y hoteles, transformando el rostro de la ciudad. La llegada de la burguesía, la construcción de elegantes edificios y la creación de un paseo marítimo sin igual la convirtieron en un destino turístico de renombre. La Belle Époque dejó una huella imborrable en su arquitectura, con edificios de estilo neoclásico y ecléctico que aún hoy adornan su paisaje urbano. Donostia es una ciudad y municipio situado en el norte de España, en la costa del Golfo de Vizcaya y a 20 kilómetros de la frontera con Francia. La ciudad es la capital de la provincia de Guipúzcoa, en la comunidad autónoma del País Vasco. La población del municipio es de 186.500 habitantes, 2013, y su área metropolitana alcanza los 436.500, 2010. Es la cabecera de la eurociudad vasca Bayona y San Sebastián, famosa por la playa de la Concha, considerada una de las más hermosas del mundo. Su casco viejo rebosa bares de pinchos y ambiente festivo. Cada septiembre acoge el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, con estrellas internacionales. Siglo XV sufre, además de sucesos positivos económicos, varios acontecimientos negros en su historia, como la de varios incendios de gran magnitud y la pérdida de cierta importancia comercial frente a Bilbao. Después de esta gran catástrofe que dejó la ciudad en ruinas, la misma se reconstruyó en piedra y pasó a ser plaza militar como base naval de la Escuadra Cantábrica, que luchó durante siglos contra los franceses. Tanta guerra y gasto militar supuso un fuerte deterioro de su economía, aunque pronto comienza a recuperar su espíritu comercial y así su buena economía, gracias a la paz de los Pirineos. Esta paz es efímera y la sigue el problema que se plantea de amurallar mejor la ciudad o defenderse en el Castillo de la Mota. En 1719 San Sebastián es tomada por el ejército francés, así como años después por Napoleón. También fue sitiada por los ingleses años más tarde, hasta que fue liberada por los aliados y volvió a sufrir otro importante incendio. Ya en el siglo XIX sufrió la Primera Guerra Carlista y se lleva a cabo la reconstrucción de la ciudad. Pasa a ser capital de Guipúzcoa. Vitoria-Gasteiz, ciudad española. Vitoria-Gasteiz hunde profundamente sus raíces en la historia, como muchas otras ciudades de España. La capital de Álava, si bien no es una fundación romana o prerromana,
Tiene su origen en la Edad Media, momento en el cual fue fundada por necesidades defensivas. Durante la Edad Media, Vitoria-Gasteiz jugó un papel crucial en las disputas territoriales entre los reinos de Navarra y Castilla. En 1200, el monarca Alfonso VIII de Castilla logró apoderarse de la ciudad y sus alrededores, incorporándola definitivamente a los dominios castellanos. A partir de entonces, la ciudad se convirtió en un punto estratégico dentro del entramado político y militar del Reino de Castilla. El crecimiento de Vitoria-Gasteiz en la Edad Media se cimentó en su papel como centro comercial. Aprovechando su posición geográfica entre el interior de la península y el norte, la ciudad se transformó en un importante nudo de comunicaciones y comercio. Muchas familias nobles y mercaderes se establecieron aquí, haciendo crecer su relevancia económica y social. Durante esta época, se construyeron importantes edificaciones como la antigua Catedral de Santa María, un monumento que aún hoy en día es símbolo de la ciudad. Conocer los hechos históricos es de vital importancia para entender nuestro presente. Y descubrirlos siempre es una aventura. Si eres un entusiasta de la ciencia de la cual la musa Clio es patrona, no dejes de leer esta entrada y descubre cuándo se fundó Vitoria. Historia del conjunto urbano del casco histórico de Vitoria-Gasteiz tiene como principal hito la concesión del fuero de Logroño en el año 1181 por parte del rey navarro Sancho el Sabio. El privilegio fue concedido a la antigua aldea de Gasteiz, una pequeña aldea situada en lo alto de una colina, denominada Nueva Vitoria la Villa. Nació con un importante carácter defensivo, constituyéndose en una villa amurallada que supuso un destacamento defensivo del reino de Navarra. Su ubicación en lo alto de la colina facilitaba su protección y defensa. Por otra parte, el estar situada en el centro de la llanada alavesa le otorgó un fuerte desarrollo como centro de comunicación donde convergían las vías que unían el interior de la península con Francia. Esto trajo consigo un importante trasiego de personas foráneas que discurrían por dichas vías, lo que favoreció que en la villa se desplegara una próspera actividad comercial. Un ejemplo de la importancia de esta es que en el siglo XIII en Vitoria se celebraban 3 mercados semanales, y desde el año 1399 2 ferias anuales. Fue tal la importancia que adquirió la villa que en el siglo XV obtuvo de la mano de los reyes castellanos el título de ciudad de Vitoria Álava. Guernica, País Vasco, ciudades españolas. Gernika-Lumo, más conocida como Guernica, es una ciudad histórica situada en la provincia de Vizcaya, en el País Vasco, España. Es conocida por ser el lugar donde, durante la Guerra Civil Española, la ciudad fue bombardeada por la aviación alemana en 1937, dejando una huella imborrable en la historia y en la cultura vasca. La historia de Guernica se remonta a la Edad Media, cuando la ciudad se estableció como un importante centro comercial y artesanal. En 1366, el rey Pedro el Cruel entregó la villa a la corona de Castilla, lo que provocó una gran disputa con la corona de Navarra. Finalmente, en 1483, los reyes católicos nombraron a Guernica como villa y la convirtieron en la capital del señorío de Vizcaya. Durante siglos, Guernica fue un importante centro de comercio y cultura en el País Vasco. La ciudad se regía por un sistema jurídico propio, conocido como las Juntas Generales de Vizcaya, que se reunían en la Casa de Juntas, un edificio emblemático situado en el centro de la ciudad. El 26 de abril de 1937,
La ciudad de Guernica fue bombardeada por la Legión Cóndor alemana, en apoyo al bando franquista durante la Guerra Civil Española. El ataque aéreo duró 3 horas y causó una gran destrucción y numerosas víctimas civiles. Este suceso inspiró a Pablo Picasso a crear una de sus obras más famosas, el mural Guernica. Después de la Guerra Civil, Guernica fue reconstruida y se convirtió en un importante centro industrial y turístico en el País Vasco. Hoy en día, la ciudad es conocida por su rico patrimonio cultural y su compromiso con la preservación de la memoria histórica, como se puede ver en el Museo de la Paz de Guernica y en la Casa de Juntas, que aún hoy en día sigue siendo un símbolo de la autonomía vasca. Un pueblo cargado de simbolismo histórico, por el bombardeo que inspiró la obra de Picasso. El árbol de Guernica sigue siendo un símbolo de libertades vascas. El Museo de la Paz y la Casa de Juntas explican su historia, así se la conoce a Guernica. Hondarribia, Fuenterrabía, ciudades españolas. Como se la conoce a Fuenterrabía, está ubicada en la orilla oeste de la bahía de Chingudi. Esta bahía está formada por la desembocadura del río Bidasoa en el Cantábrico, y prolonga la frontera internacional entre España y Francia que ya dibujaba el río Bidasoa en su último tramo. Alrededor de dicha bahía se disponen las localidades de Fuenterrabía, Irún, por la parte sur, y la vasco-francesa de Hendaya. En la orilla este configurando un consorcio transfronterizo conocido como Bidasoa-Chingudi. Fuenterrabía limita al sudoeste con los municipios de Pasajes y Lezo, con los que comparte el monte Jaizkibel. La primitiva ubicación de Fuenterrabía era una pequeña altura que dominaba la bahía, aunque en la actualidad la ciudad ha crecido por los terrenos llanos que la rodeaban. Estos terrenos cercanos a la bahía eran antiguamente marismas y arenales que fueron desecados en gran parte y cubiertos de huertas. Actualmente están sujetos a una gran presión demográfica y de construcción de edificaciones. Todavía subsisten vestigios de la antigua condición de la zona y se conservan algunas zonas lacustres, así como canales. Hacia el sudoeste el término municipal de Fuenterrabía se prolonga por una zona de colinas bajas de escasa altitud que están drenados por pequeños afluentes del Bidasoa, entre los que destaca la regata de Jaizubia. Por el noroeste, el panorama cambia totalmente ya que se encuentra la mole del monte Jaizkibel. Jaizkibel. Este monte corre paralelo al mar Cantábrico de este a oeste con una altura media de 400 metros, que tiene su punto culminante en el pico de San Enrique 547 metros situado justo en el límite occidental del término municipal. La costa está formada por acantilados con la excepción de alguna pequeña cala y ensenada. Por el sur cae de forma bastante escarpada hacia la zona baja del municipio antes comentada. En el límite oriental del monte y cerca de la población de Fuenterrabía se encuentra el Cabo Higuer, este accidente geográfico que se puede considerar como el comienzo o fin del Jaizkibel o del Pirineo protege la bahía de Chingudi y la playa de Fuenterrabía de los embates del mar Cantábrico. Encantadora villa marinera, destaca por su casco histórico amurallado y su barrio de pescadores lleno de color. Su playa y su cercanía a la frontera con Francia la hacen muy especial. Es un destino perfecto para una escapada gastronómica y cultural, así es su rica historia en Hondarribia, Fuenterrabía. Getaria, Guipúzcoa, ciudades españolas. Getaria es uno de los más bonitos y atractivos de la provincia de Guipúzcoa. Getaria se sitúa a orillas del mar Cantábrico. En la costa central de Guipúzcoa,
El casco urbano de Getaria está ubicado en el tómbolo que enlaza tierra firme con el monte de San Antón, que hasta el siglo XVI fue una isla. Los tómbolos son accidentes geográficos que forman una estrecha lámina de tierra entre una isla o gran roca alejada de la costa y tierra firme. El caserío cubre este desnivel existente entre la cornisa y el tómbolo situado a nivel del mar, donde se encuentra el puerto. Es muy curiosa la forma de ratón que forman la silueta del monte San Antón y la localidad de Getaria. Por ello el monte San Antón es conocido como el ratón de Getaria. Al interior encontramos el monte Gárate discurriendo en paralelo a la costa, siendo el espacio entre este y el mar lugar de los viñedos de Getaria. Pueblo pesquero famoso por ser cuna de Juan Sebastián Elcano y del diseñador Cristóbal Balenciaga. Su puerto y su gastronomía basada en pescado a la parrilla son irresistibles. El Museo Balenciaga es una visita obligada para los amantes de la moda. El norte de España tiene muchos tesoros, entre ellos, una joya pintoresca, un pequeño pueblo de pescadores que cautiva a cualquiera por su encanto marinero y sus colinas tupidas de verdes viñedos de Chacolí, pero también por su historia, porque fue cuna de ilustres navegantes. Getaria se encuentra a unos 25 km de la ciudad de San Sebastián. Es un precioso pueblo de pescadores de la costa guipuzcoana, conocido por ser el lugar de nacimiento de personajes ilustres como Cristóbal Balenciaga y Juan Sebastián Elcano. Así es como la conocen a Getaria. Zarauz, Guipúzcoa, ciudades españolas. Zarauz es una villa costera situada en la provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco, España. Conocida por su extensa playa y su rica historia, Zarauz ha sido un punto de interés tanto para residentes como para turistas a lo largo de los siglos. En este artículo, exploraremos detalladamente la historia de Zarauz, desde sus orígenes hasta la actualidad, pasando por diversos periodos históricos y destacando eventos, personajes y transformaciones clave que han definido a esta localidad. Zarauz es una hermosa localidad costera situada en la provincia de Guipúzcoa, en la comunidad autónoma del País Vasco, España. Conocida por su impresionante playa, una de las más largas del País Vasco, Zarauz combina una rica historia con una vibrante cultura contemporánea. La historia de Zarauz se remonta a la época romana, aunque fue en la Edad Media cuando comenzó a consolidarse como un importante núcleo poblacional. En el siglo XIII, recibió el título de villa, lo que fomentó su desarrollo económico y urbano. Durante los siglos XVI y XVII, Zarauz se destacó por su industria naval y la construcción de barcos, una actividad que impulsó su prosperidad. En el siglo XIX, Zarauz se transformó en un destino turístico popular gracias a su playa y su clima favorable. La llegada del ferrocarril en 1895 facilitó el acceso a la localidad y atrajo a numerosos visitantes, incluidos miembros de la nobleza y la burguesía española. Los orígenes en la Edad Media Zarauz se remontan a tiempos prehistóricos, aunque es a partir de la Edad Media cuando se empiezan a documentar con mayor detalle los acontecimientos y la evolución de la villa. Zarauz fue fundada en el siglo XIII, concretamente en el año 1237, cuando el rey Fernando III de Castilla le otorgó los fueros. Esto no solo le dio a Zarauz ciertos privilegios y derechos, sino que también marcó el comienzo de su consolidación como una entidad propiamente
administrativa y social. Así se puede ver cómo es la costa de Zarauz. Deva Guipúzcoa, ciudades españolas. Como es Deva en su leal villa de Deva en euskera y oficialmente, Deva es un municipio y localidad costera del País Vasco, España. Situada al noroeste de la provincia de Guipúzcoa y ubicada en la desembocadura del río Deva, pertenece a la comarca del Bajo Deva. Tiene una población de 5.404 habitantes según el censo del año 2008 y una superficie de 51,54 kilómetros cuadrados, con una densidad poblacional de 104,85 habitantes por kilómetros cuadrados. Con origen en el cercano núcleo rural de Itziar, se estableció en la actual ubicación en 1343 con el nombre de Montreal de Deva, que ya tenía en su fundación el 24 de junio de 1294. Tiene una gran playa, que es su atractivo turístico principal, junto con su gran alameda. Se distribuye por dos vertientes diferentes, la del río Deva y la del río Urola, y su terreno es muy accidentado. La costa destaca por la llamada rasa mareal que se extiende hasta Zumaya. Se sitúa en la margen derecha de la ría que el río Deva forma en su desembocadura. En ella, en otra época, hubo un puerto comercial importante. En la actualidad únicamente se utiliza como puerto deportivo y de recreo. El origen de la villa de Deva se sitúa en el cercano núcleo rural de Itziar, fundado en 1294, hasta que en 1343 se estableció en la actual ubicación con el nombre de Montreal de Deva. Se distribuye por dos vertientes diferentes, la del río Deva y la del río Urola, y su terreno es muy accidentado. La costa destaca por la llamada rasa mareal que se extiende hasta Zumaya. Se sitúa en la margen derecha de la ría que el río Deva forma en su desembocadura. En ella, en otra época, hubo un puerto comercial importante. En la actualidad únicamente se utiliza como puerto deportivo y de recreo. Tiene una gran playa, que es su atractivo turístico principal, junto con su gran alameda si es Deva en la costa marítima de Guipúzcoa. Logroño, ciudad española. La capital de Logroño está bañada por el río Ebro. Logroño ha sido históricamente un lugar de paso y cruce de caminos, tales como el Camino de Santiago, y de fronteras, disputada entre los antiguos reinos de la península ibérica durante la Edad Media. Las ciudades por las que pasa un río tienen un algo especial, un ritmo marcado por las crecidas estacionales, las brumas que asoman en invierno y los pájaros que anidan cerca de la orilla en verano. Un río puede ser reloj de agua, pero también frontera y camino, como le sucede al Ebro. A su paso por Logroño, la curva que describe se diría que abraza la población, pero este gesto de cariño, en realidad separa dos riberas que, con el tiempo, se han tenido que unir tendiendo puentes. El topónimo Logroño deriva de la palabra celta gronio, que significa vado, es decir, aquí se localizaba un punto de aguas menos profundas por donde era posible cruzar sin ser llevado por la corriente. Ese lugar podría haber sido donde se levantó el puente Mantible, una construcción romana original del siglo II, aunque algunos investigadores que estudiaron los arcos que quedaban de los 6 de medio punto que tuvo en su día consideran que eran muy posteriores. Los restos de la obra los hallamos enclavados en la divisoria de las provincias de Álava y La Rioja, donde se encontraban dos calzadas romanas de importancia. Poco hay que ver en la actualidad, ya que por desgracia colapsó durante una crecida reciente.
pero aún puede ser la excusa para dar un agradable paseo entre viñas a las afueras de la ciudad. En el último siglo, la ciudad ha experimentado un crecimiento demográfico lento pero significativo respecto a las poblaciones cercanas, provocado principalmente por los movimientos migratorios desde otras comarcas de la región. Capital riojana y parada esencial en el Camino de Santiago. Su calle Laurel es un referente gastronómico donde se disfrutan tapas y vinos locales. La concatedral de Santa María de la Redonda y el Puente de Piedra son símbolos de la ciudad. Logroño es además punto de partida para recorrer viñedos y bodegas de la región, disfrutando del enoturismo. El ambiente juvenil y cultural la convierte en un destino con mucha vida todo el año. Así vemos a la ciudad de Logroño en La Rioja. Haro, La Rioja, España. Haro, una ciudad ubicada en la región de La Rioja, tiene una historia rica y variada que se remonta a tiempos prerromanos. La zona donde se encuentra la actual ciudad de Haro estuvo habitada por tribus celtíberas, concretamente los verones. Estos primeros pobladores dejaron huellas de su presencia en forma de restos arqueológicos, dólmenes y menhires que aún pueden encontrarse en los alrededores de la ciudad. La Rioja se remonta a la época prehistórica, donde ya se han encontrado restos arqueológicos que demuestran la presencia humana en esta región desde hace más de 10.000 años. A lo largo de los siglos, La Rioja ha sido testigo de importantes acontecimientos históricos. Desde la época romana hasta la Edad Media, pasando por la dominación musulmana y la Reconquista. En la actualidad, La Rioja es una comunidad autónoma situada en el norte de España, conocida por su producción de vino de alta calidad y su rico patrimonio cultural. En esta región se encuentran importantes ciudades como Logroño, Calahorra y Haro, además de numerosos pueblos con encanto y monumentos históricos de gran valor. Considerada la capital del vino de Rioja, Haro es famosa por sus bodegas centenarias y la batalla del vino que se celebra cada junio. Su casco histórico guarda palacios y plazas con encanto, y su ambiente enológico atrae a visitantes de todo el mundo. Las rutas del vino permiten combinar cultura, naturaleza y gastronomía en un mismo viaje. Pasear al atardecer entre viñedos es una experiencia inolvidable. Así vemos a Haro en La Rioja. La Guardia, La Rioja, España. La Guardia tiene una historia muy antigua y rica. Fue fundada en el siglo X por el rey navarro Sancho Abarca como una fortaleza para defender el sur de su reino. Durante la Edad Media, fue un lugar de paso y comercio entre Castilla y Navarra, y sufrió varios asedios y conflictos. Está a menos de 50 kilómetros de Vitoria-Gasteiz, capital de la provincia de Álava en castellano. La Guardia cuenta con la mayor población de La Rioja alavesa, 1.500 habitantes y un gran número de recursos para poder convertir nuestra estancia en la mejor aventura posible. Sin duda alguna, el núcleo urbano más importante de la zona. El encanto de este pueblo vasco ha sido reconocido mediante muchos premios y galardones. Una argumentación muy sólida para recordar que las vistas, la arquitectura, la gastronomía y sus habitantes hacen que La Guardia se presente internacionalmente como uno de los pueblos más bonitos de España. La historia de La Guardia es una fascinante narración de la evolución de una pequeña localidad a una ciudad moderna. Descubre cómo se desarrolló la ciudad desde sus orígenes hasta el presente. La Rioja Alavesa es una de las regiones más bellas de España.
Está situada al sur de la provincia de Álava y se extiende desde el Ebro hasta el Cantábrico. Esta región se caracteriza por sus valles verdes, sus viñedos y sus pueblos medievales. Uno de estos pueblos es La Guardia, un lugar con una gran historia que vale la pena descubrir. La Guardia fue fundada en el siglo IX por los vascos, quienes la llamaron La Cardella. Esto significa casa fuerte, en referencia a las murallas que protegían la ciudad. Estas murallas se construyeron en el siglo XIII para proteger a la ciudad de los ataques de los moros. En el siglo XIV, La Guardia fue conquistada por los reyes católicos, quienes la estaban repoblando en ese momento. Esta ciudad fue uno de los primeros pueblos de la región en convertirse en un lugar de intercambio comercial en La Guardia La Rioja.